Bien, en este día vamos a compartir la epístola a los Efesios, el capítulo 1, a partir del versículo 3 hasta el versículo 12. Una parte del inicio de esta carta, que es una carta pastoral, una carta del apóstol Pablo. Esta epístola que está dentro de lo que se conoce como las epístolas de la prisión, en realidad también tiene una concepción pastoral. Hay mucha enseñanza, hay una instrucción importante, tiene el modelo de alguna manera dentro del pensamiento paulino, tiene el modelo de la instrucción torácica, es decir, de la Torá. Desde esa perspectiva nosotros vamos a trabajar este elemento también en esta carta. Esta carta plantea dos momentos, una parte de la instrucción propiamente, que es parte de la enseñanza, de lo que hay que conocer, y luego la segunda parte, que es la aplicación, la parte práctica, la parte de los deberes. Así que hay lo que podemos decir nosotros en cuanto a los derechos que uno tiene y también los deberes que debe cumplir desde una perspectiva ética desde esta carta. Pero vamos a plantearnos entonces solamente esta primera parte o el comienzo de esta carta con respecto a la bendición. Después del saludo, Pablo hace una cosa muy particular, y creo que no es algo errado ni tampoco extraño, porque era parte de su cosmovisión, de su costumbre. Él era judío, había estudiado a los pies de Gamaliel. El hombre tenía también una concepción, decía en Filipenses, que él era hebreo de hebreos. Había establecido entonces su desarrollo dentro del mundo rabínico, había llegado a ser parte de los doctores de la ley porque era parte del Sanedrín. Así que era un hombre avanzado, experimentado en todo lo que tiene que ver con el estudio de la Torá, el estudio de la ley, la instrucción. Así que él está aplicando aquí una costumbre que se tenía dentro de las sinagogas en aquel tiempo y que todavía se preserva en las oraciones que hoy día hace todo judío. Este tiempo de inicio va acompañado de 4 bendiciones, 2 antes del Shema y 2 después, como la más antigua de las cuales está el Yoser. Y el Yoser tiene este contenido o inicia de esta manera. Dice aquí: bendito eres tú, oh Señor nuestro, Rey del universo. Aquí entonces está este inicio de esa oración que ha sido heredada y dentro de la sinagoga se establece, o dentro de las oraciones judías. Baruch atah Adonai Elohim. Es el Señor nuestro, Elohenu, ¿no? Aquí entonces está esa bendición. Y vamos a ir entonces al texto para aplicar ese primer momento que establece y hace un desarrollo de 3 bendiciones, de 3 momentos de bendición que tiene el creyente, el ser humano, el hombre. Primero empieza entonces diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando entonces de esa bendición e iniciando la forma de esa oración que era muy común dentro del uso judío. Bendito sea Dios. Baruch atah Adonai. Bendito sea el Señor. Bendito el Señor. ¿Y por qué no bendecir al Señor? Claro que sí, lo bendecimos porque su nombre es glorioso, porque Él es el Rey del universo, porque Él es el Creador, el Redentor nuestro, el Dios y Padre nuestro, al cual podemos ir a su presencia. Pero nos dice aquí que esta bendición a Dios tiene un añadido que no tiene las oraciones dentro del mundo rabínico. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. La identificación de aquel Dios de Jesús, que es el Dios que nos muestra Él, porque los profetas habían anunciado de parte de Dios aquel que había de venir en el nombre del Señor.
y que aquel que recibimos en el nombre del Señor y aquel que clamamos y confesamos su nombre, entonces podemos llegar a la seguridad de establecer una relación con Dios. Que dice, todo aquel que entonces confesar o invocar el nombre del Señor será salvo. Así que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nos presenta aquí a Jesucristo, y que en Él es que nos da la bendición. Y posiblemente en este caso las oraciones judías no dicen algo como eso, pero posiblemente esté sobreentendido en esa bendición al Padre. Miren, dice que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. En Cristo. Esto es un elemento y un pensamiento que Pablo va a ir desglosando en todas sus epístolas cuando habla de estar en Cristo, de establecernos en Cristo, ¿no? Esa es su hipótesis, su punto de partida con respecto al mensaje del Evangelio, que en Cristo tenemos todo. Y aquí encontramos que en Cristo nos ha bendecido. Ya estamos bendecidos. No es que vamos a recibir una bendición, no es que vamos a establecer o que por ahí vendrá algo de esa bendición que a futuro recibiremos, sino que acá nos establece que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual, todo lo que es el establecimiento de esa bendición espiritual que afecta todo el mundo, todo el orden natural. No es una cuestión aparte, como pensamos en el occidente, ¿no? Lo espiritual por acá y lo material o temporal por otro lado, ¿no? Aquí está incluido de alguna manera todo, pero que empieza en lugares celestiales, en esas regiones celestes en donde Dios establece, ahí es donde Dios nos ha bendecido, pero a través de Jesucristo. Y por eso continúa diciendo en el versículo 4, en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha, ¿no? Santos, ¿no? Y por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Aquí entonces encontramos dos cosas. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos ha elegido, ya ha establecido, dice, y ahora un momentito, vamos a pararnos aquí. No está diciendo el texto que ha elegido a algunos para que se salven y a otros no. El texto está diciendo que nos ha elegido, ¿en quién? En Cristo, en Él nos ha escogido. En Él está la elección. Es decir, por medio de Él se estableció el plan que era necesario para el hombre, el plan que Dios estableció para todo hombre. Dice, en Él Dios escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. En amor. Pero también en esa elección nos dice que hay un plan, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. La predestinación, el establecimiento de un plan, de un propósito que Dios ha realizado por medio de Jesucristo. Es decir, no hay otro elemento aquí de predestinación. Es decir, no es que Dios estableció en la eternidad, dice, bueno, aquí estos van a ser salvos y estos no van a ser salvos. A estos no los quiero, a estos sí los quiero. No está ese aspecto de la bendición o la maldición que se plantea en el Antiguo Testamento o en alguna parte. No está tampoco esa idea de que Dios aborrece a algunos y ama a otros, ¿no? Sí, ese pensamiento en el mundo hebreo, pero la idea no está establecida aquí. Aquí nos habla de otra manera. Pablo sí habla en un momento de eso, sí, pero eso dentro del propósito y dentro del plan, del cumplimiento de este propósito general que Dios tenía. Ahí entonces hay otras cosas y otras circunstancias que no la vamos a tocar en este momento. Pero sí
aquí nos dice que esa predestinación tiene que ver con un plan, con un propósito hecho por medio de Jesucristo, para que entonces seamos adoptados como hijos suyos, ¿no? A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos aquellos que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que somos adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo, de acuerdo al plan que Él estableció y que está desde la eternidad. Ese y que ha sido según el beneplácito de su voluntad, porque era parte de la voluntad de Dios. Dios estableció de esta manera, para alabanza de la gloria de su gracia, la gracia de Dios, ¿ya?, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que Dios nos establece y nos acepta por medio de Jesucristo. Su gracia es derramada para nosotros y recibimos entonces aquello que Dios ha establecido desde la fundación del mundo. Cuando esto se aplica es lo que vamos a ver ahora. Miren, en Él tenemos la redención por medio de su sangre. Está hablando entonces de que hemos sido redimidos, rescatados de la mala manera de vivir, del pecado y de todo aquello que nos atrapaba desde el principio, ¿no? Cuando el hombre transgredió, y que por medio de su sangre, es decir, por medio del sacrificio, por medio de su muerte, entonces recibimos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y la riqueza de Dios, la riqueza de su gracia, son multiformes y grandiosas. Dios entonces establece este aspecto y por lo tanto en Jesucristo nos da el perdón de pecado. No es el hombre que puede acercarse para que reciba el perdón de pecado por su propio mérito. No es algún justo o alguien por ahí que consiga alguna perfección. No existe ese elemento. Aquí habla que en Jesucristo está el perdón de nuestros pecados y la redención. Es decir, a través de Él, en Cristo, en Él está todo esto. Por eso dice el cual entonces desbordó, derramó sobre nosotros toda sabiduría y entendimiento. Es decir, Dios nos da la capacidad para poder entender este propósito. Nos muestra eso. Y, ¿qué más dice? Nos dio a conocer el ministerio o el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Si en su voluntad Él se explayó o desarrolló este plan, no lo había dado a conocer a los hombres, pero quedó como un misterio, pero también para que comenzara a funcionar en un determinado momento. Y aquí encontramos ese momento. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto a sí mismo, para que cuando llegara el tiempo, fíjense, en el tiempo señalado, en el tiempo del Señor, en el kairos de Dios, en el momento preciso, Dios entonces iba a hacer esto, que reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo ha sido reunido todas las cosas. Y yo diría algo más sin cometer ninguna herejía, de que este plan ya estaba en el propósito desde la eternidad. Reunir todas las cosas en Cristo, ya estaban reunidas, ya estaban hechas, pero tenían que realizarse y concretarse en el tiempo señalado al intervenir Dios en medio de la humanidad. Así que por eso la palabra aquí dice que va a llegar ese tiempo señalado de reunir todas las cosas en Cristo. En el tiempo, en el propósito de Dios, en su momento, en el plan de Dios, en la administración de Dios, en la dirección, cómo Él va gestionando las cosas, va a establecer entonces el momento en que se va a dar a conocer. Y saben, eso ya lo realizó. ¿Por qué? Porque cuando envía a su Hijo, ahí es que empieza a darse a conocer ese misterio de la voluntad de Dios. Así que otra vez dice en el versículo 11, ¿no? En Él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su
voluntad. Participamos de la herencia en Él. Ahora, aclaración. ¿Estamos participando de la herencia? Sí, claro, pero estamos participando porque en Él, en el que realizó el plan, el que planeó todo y el que ejecutó todo, en Él está justamente el principio y nosotros tenemos que venir a Él para estar en Él. Y por eso dice, fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Entonces hubo un plan, ¿no? Conforme al plan de Dios, a los planes de Dios, según a la administración de Dios, al propósito de Dios. Él entonces hace esto para que podamos nosotros participar de la herencia de los santos, la herencia de Dios. Miren, es el que hace y él ejecuta, el plan lo hace y lo ejecuta, y se lo da al hombre también, y se lo da a conocer y comienza a funcionar y se establece eso, y de eso está predicando el apóstol Pablo. De eso predicaron todos los apóstoles, de eso predicó la iglesia y hasta ahora se sigue predicando este evangelio de la redención de Jesucristo, este evangelio del reino de Dios. El versículo 12 dice algo más, dice, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. ¿Quiénes eran los que esperaban en Cristo primeramente? No está hablando aquí de la iglesia inicial, no está hablando de los primeros creyentes, no está hablando de eso. Está hablando de los que primero esperaban en Cristo esta redención. ¿Y quiénes eran los que estaban esperando eso? Era el mundo judío, el mundo hebreo. Para ellos era, y para que eso entonces sea para alabanza de la gloria de Dios, para alabanza de su gloria. Porque Dios estableció a través de Israel todo este asunto, por medio de Israel iba a venir la salvación y luego entonces esto iba a extenderse a todos los hombres, a todos los seres humanos, para que todos los hombres pudieran tener y tengan la oportunidad de acercarse a Dios, que ha hecho la obra absoluta y ha hecho la obra perfecta. Esa obra perfecta que implica el consumado es de Jesús en la cruz. El plan de Dios de redención al hombre costó la muerte de su Hijo, pero que era el propósito de Dios como parte de ese plan, el propósito final, y luego comenzar a predicar y dar a conocer el plan para todo hombre. Esto creo que es importante de notarlo, ¿no? Que en él participamos de la herencia y que hemos sido predestinados. Y otra vez la palabra predestinación. Pero siempre en el texto esta palabra predestinación no está sola, no está como, digamos, un significado particular, no, sino que está dentro de todo este enjambre y de todo el plan y el propósito que Dios establece para el hombre. Es decir, esta predestinación tiene que ver con el plan específico de Dios para el hombre. Dice el texto de Juan, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha entregado, ese es el plan final, que es decir, lo que los profetas anunciaron del Mesías, el Mesías, el Hijo de David, que iba a venir, e iba a reinar y iba a establecer el reino. Eso es lo que Juan establece diciendo que el Hijo iba a venir también, ¿no? Porque por amor Dios estableció esto. El amor de Dios nos da entonces la pauta para que podamos recibir esta bendición especial. Y esta bendición entonces es darnos a conocer el plan y propósito, ¿no? Dios entonces estableció esto y de hecho que ahora nos da la oportunidad. Antes decía el texto que en algún momento dice aquí, ¿ya?
Reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones invoquen mi nombre. ¿Ve? Dios entonces restaura el propósito en Israel, pero también dice para que todos los hombres invoquen el nombre del Señor, ahora sí, ¿no? Y que esto pues tiene que ver con el plan y propósito de Dios, de hecho, porque Dios había establecido de una manera. Y dice también la palabra que estando pues ya los tiempos cumplidos de ignorancia de los hombres, en estos últimos tiempos el Señor pide que el hombre se arrepienta, ¿no? Y a través de Jesucristo puede encontrar entonces el camino para poder establecer ese medio de encuentro con Dios. Ya no es entonces las formas que el hombre pueda establecer o cosas como estaba pensando al comienzo con respecto a que el hombre tiene ciertas cuestiones religiosas y de hecho que el hombre construye religión y para tratar de acercarse a la divinidad. De hecho que eso lo validamos nosotros de alguna manera dentro de la sociedad, pero Dios tiene sus propias formas de presentarse y las propias formas de revelarse. Y esto es lo que era el plan de Dios, su revelación. Así que también esto implica otra cosa, ¿no? Porque algunos dicen, oh, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas creencias? ¿Por qué hay cuántas ideas acerca de Dios? Bueno, es porque el hombre evidentemente está buscando algo que no encuentra, que no puede establecerlo y entonces de alguna manera trata de acercarse a esto y con su poco entendimiento fabrica ciertos elementos para poder allegarse a la divinidad o a la presencia de Dios. Eso no es necesario. Ya la Biblia nos muestra que el camino está en Jesucristo. Él es el centro de todo. Y que obviando todas las cosas entonces que ha ocurrido en este tiempo, entonces es necesario comenzar a mirar a través de Jesucristo, no a través de la religión, no a través de las cosas o formas que hemos establecido y a lo largo de la historia de la iglesia posiblemente hemos visto nosotros, como la iglesia ha caminado, cómo a veces no ha dado el testimonio adecuado, cómo se ha dividido, cómo ha surgido nuevos movimientos en medio de esta iglesia y algunos con dificultades o diversidad de enseñanzas o doctrinas que a veces confunden, ¿no? Y la verdad no es la iglesia a la que seguimos, sino a Jesucristo. Y somos nosotros la iglesia del Señor ahora a través de Jesucristo. Y ese plan que Dios establece, de ese modo podemos entonces encontrar el camino hacia la presencia de Dios. Así que desde ese aspecto demos gracias a Dios por esta bendición que Él ha hecho y que el plan se centra en esto que Pablo comparte a esta iglesia de Éfeso y en los comienzos en estos pasajes cómo él plantea entonces aquello que Dios había establecido. ¿Para qué? Para que quede esa instrucción en ellos y puedan compartirlo, puedan darlo a conocer. Necesitamos nosotros saber no solamente el aprendizaje de la doctrina. En el occidente estamos acostumbrados a sistematizar, pero no a entender y a trabajar estos elementos desde otra perspectiva. Y aquí Pablo, desde su pensamiento oriental, muy práctico, muy yendo al punto, él nos plantea entonces cómo Dios establece en Jesucristo su plan y su propósito. Amén. Así que vayamos por ese lado y establezcámonos en Cristo. Y no nos olvidemos tampoco de que hay un plan y que ese plan de Dios en los posteriores tiempos fue mostrado. Dice Hebreos, ¿no? Que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas por medio de los profetas a nuestros padres, dice, ¿no? En estos postreros días nos habla por
por el Hijo. En estos postreros días nos habla por el Hijo. Y esto es importante establecerlo porque por medio del Hijo, que a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo, ¿no? Y que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Otra vez el autor de Hebreos está pensando en esto que era la parte de la oración también de la sinagoga. Yo solamente puse la primera parte, pero fíjense lo que dice acá. Dice: bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, hacedor de luz y creador de la oscuridad. A que das luz en tu misericordia a la tierra y a los que en ella viven, y en cuya bondad se reúne cada día continuamente la obra de creación. A brillar una nueva luz sobre Sion y la luz de tu Mesías sobre nosotros. ¿Ven? Aquí está justamente este aspecto que Pablo también menciona. ¿Quién es ese Mesías? Claro, el judío nunca va a creer, o por lo menos desde su perspectiva y su visión hebrea, no encaja Jesús como el Mesías. Pero ahí está, ¿no? Que dice: a brillarnos bajo la luz de tu Mesías. Que la luz de tu Mesías sea sobre nosotros. ¿Qué está haciendo esta oración? Está simplemente haciendo lo mismo que Efesios nos está mostrando. Así que Pablo está redondeando la idea aquí. Ustedes no conocen esto, pero aquí está. En Él, en Cristo Jesús, que es la luz del mundo, Él establece Dios el plan, y en Él tenemos la iluminación y tenemos la bendición. Amén. Así que terminamos en esta parte, en este tiempo. Que Dios nos haya bendecido y nos siga bendiciendo también. Claro, ya nos ha bendecido en Cristo, hemos dicho así, pero hay una común y una costumbre que parte de nosotros los evangélicos de bendecir, ¿no? De decir: que Dios te bendiga, ¿no? Que inclusive ya se ha hecho popular entre la gente, ¿no? Y ya no somos los evangélicos los únicos que decimos: que Dios te bendiga. La gente en común ya está haciendo eso y dice: que Dios te bendiga, porque es un buen deseo. Pero lo que hay que recordar es esto, que ya somos bendecidos. ¿Ya? Más allá de la bendición que nosotros queremos o que damos como un saludo, ¿no? Esa bendición de Dios ya está en nosotros. Por eso somos benditos. Bendito sea Dios, que nos ha bendecido en toda bendición. Amén. Vamos a orar para ir terminando en este tiempo, y ya nos veremos en la próxima semana nuevamente en un mensaje que siempre tenemos en el día del Señor. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas tú, oh Dios, Padre nuestro, Señor, que tú nos has bendecido en Jesucristo con toda bendición espiritual. Tú que, Señor, nos iluminas a través de Jesús, podamos, Señor, reconocer tu obra y de ese plan que está desde la eternidad, un plan trazado para nosotros según tu beneplácito, según tu voluntad. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús podemos acercarnos, todos los hombres, por más malos que sean, por más pecador que sean. Y creo que de alguna manera podemos dar testimonio de eso, porque el reconocernos, de venir a tu presencia, es reconocer nuestro pecado. Y si en algún momento, Señor, iniciamos esta relación contigo, reconociendo que somos pecadores, también hoy podemos decir que nuestra naturaleza pecaminosa tenemos que reconocer y decir de esta manera: sí, Señor, soy un pecador, pero soy un pecador redimido por la gracia de Jesucristo. Y por esa gracia ahora tú me haces santo y sin mancha delante de ti por medio de Jesucristo. Es por ti, Señor, que puedo establecer ahora y poder tomar todas las promesas y bendiciones que establece tu palabra para poder entonces ponerla en práctica y en acción. Es en ese plan tuyo, Señor, que ahora puedo vivir y compartir, para que luego, al final de nuestra jornada, al final del tiempo que nos toca, Señor, ir a tu presencia y estar
para siempre contigo. Gracias, Señor. Gracias por eso. Bendice a nuestros hermanos, bendice a la iglesia, bendice al mundo también, Señor, que pueda escuchar este mensaje tuyo y que tenga la oportunidad de venir a tus pies. Y que todo hombre, Señor, sea, oh Dios, convencido por ti, compulsionado, Padre, para que pueda reconocerte a ti y volver a encaminarse a ti, Señor. Es aquello que llamamos conversión, es decir, que se vuelva de sus malos caminos y comience a caminar bajo la mirada tuya y tomado de la mano contigo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Ahora, Señor, pedimos que tu sanidad venga a este mundo en medio de este momento de pandemia. Señor, guárdanos y también, Señor, tu salud se vea también en cada ser humano, Señor. Un momento difícil que viven también algunos que han partido sus seres queridos. Señor, dale, Señor, tu paciencia, también tu consolación, para que, Señor, puedan tener la seguridad que tú estás también con ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor lo llena todo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amados amigos y hermanos, gracias por todo este tiempo y nos vamos hasta la próxima semana. Gracias. Ha sido el pastor Alberto Sánchez, que está al servicio de todos ustedes, para que si alguno quiera un consejo, una necesidad también, estamos para atenderlos. Dios les bendiga.